Muy buenos días, espero que estéis bien. Quiero comenzar con una lección que me voy a dar a mí mismo. Nunca pongan excusas. Yo es que estoy resfriado, igual sale mal la cosa porque hablo mal. Tengo la garganta tomada y a lo mejor no sale como quisiera. No pongan nunca excusas a nada en la cuestión de comunicación. ¿De acuerdo? Dímelo en cristiano, comunicación e Iglesia Católica hoy. Esto es un manual que hemos publicado con Edelvives. Si luego quieren, ahí en el stand lo tienen. Pero todo comienza con algo que no tiene que ver con nosotros. Comienza con una frase del propio Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el Verbo se hizo carne en la figura de Jesús de Nazaret. Y el hombre se hizo famoso e hizo llegar su mensaje de amor, de solidaridad y de alegría a todos los rincones. Pero también fue traicionado por sus amigos, por aquellos que decían que iban a acompañarle siempre. Vivió salpicado de odio, de cruz, de muerte. Pero el Verbo, que es de lo que estamos hablando, la palabra, resucitó y se hizo noticia. Se hizo buena noticia. Y ahí fue cuando Jesús pidió a los discípulos, a todos nosotros, que lleváramos esa buena noticia a todos los rincones de la tierra. Y ahí es cuando entramos todos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, cristianos, como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser profetas y altavoces. Perdón. Profetas y altavoces de algo que viene recogido en el Evangelio y que es mucho más que una religión, mucho más que un sistema de valores, mucho más que un sistema de normas, es muchísimo más. Y estamos todos llamados, ya lo decía, a ser profetas de la buena aventura, altavoces de la vida, altavoces de las bienaventuranzas y de la alegría de creer. La alegría es algo fundamental en la escuela, en los medios de comunicación, en cualquiera que trabaje denominándose seguidor de Jesús. Hay tres palabras que empiezan por C y que son fundamentales, que son comunicación, comunión y comunidad, que veréis que tienen la misma raíz. Tienen algo en común, lo común. Esa primera persona del plural, el nosotros. Eso que Jesús se empeñó en venir a decirnos. Porque no hay comunión sin comunicación y al revés. No se puede anunciar el Evangelio sin el otro, sin tener en cuenta al otro, sin mirarle a los ojos, sin ver cómo nos está escuchando, sin entender que en algún momento igual nos puede interrumpir y nos puede decir esto que estás diciendo, Jesús, bastante, es una barbaridad, o no. De ahí, para comunicar la importancia del otro, de su manera de hablar, de su idioma, de su cultura, de su forma de ser. Lo hemos visto en el Sínodo de la Amazonía, donde ha habido muchas críticas, porque parecía que para Europa era complicadísimo escuchar la voz de los pueblos amazónicos, porque desde Europa no entendíamos que hubiera otra iglesia distinta a la romana. El lenguaje es muy importante y además del lenguaje, la capacidad de intentar dar el paso y entender al otro. Y el otro no es solo una persona, el otro como comunidad, la tercera gran palabra, porque sin comunidad esto no tiene razón de ser. Jesús dijo muchas cosas, pero también dijo que allí donde 2 o 3 estéis reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Sin comunidad no hay comunión, sin comunión no hay comunicación, sin comunicación no hacemos nada. ¿Quién comunica? ¿Comunicamos solo los periodistas? ¿Comunican solo los obispos? ¿Comunica solo el presidente de la conferencia episcopal, el secretario general del CIEC? No, comunicamos todos. Todos como creyentes, todos como seguidores de Jesús, tenemos esa responsabilidad. Nos lo dice el Papa. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. El santo pueblo de Dios. No sé si recordáis, hace casi 7 años, cuando Francisco llegó y entró por primera vez, saludó desde el balcón de las bendiciones de la plaza de San Pedro. Vino a pedir la bendición del santo pueblo de Dios, que es una palabra que se había olvidado mucho y que afortunadamente estamos recuperando. Las personas que estáis aquí hoy sois fiel reflejo de ese santo pueblo de Dios. Hay obispos, hay religiosas, hay religiosos, sacerdotes, hay muchísimo laico, habrá personas casadas, solteras, viudas, separadas, da igual cuál sea su condición, y que trabajan en muy distintos lugares.
En la escuela, en medios de comunicación, en el trabajo, en las relaciones sociales, también en el púlpito. Cualquier lugar es bueno para evangelizar y para dar testimonio. También lo dice el Papa, no se convence solo con la doctrina o con lo que está bien hecho, sino con el ejemplo personal. Os decía que no hay que poner excusas, yo las sigo poniendo con mi voz. Se nos han ocurrido, porque no es una obra solo mía, 10 mandamientos en esto de la comunicación. ¿Qué hacer para poder hablar en cristiano? Háblame en cristiano es una expresión muy castellana, que quiere decir, dime algo para que yo lo entienda. Y en buena medida, lo que nos pasa en la Iglesia, en más de una ocasión, es que tenemos un lenguaje muy aburrido, muy poco propositivo, donde es difícil que alguien que venga de fuera te entienda. Y además, muchas veces, demasiadas tal vez, vamos con la verdad por delante. Y bueno, eso no siempre es bueno. Vamos a comenzar, si os parece, uno a uno. El primero es ser accesibles, ¿vale? Un comunicador no tiene horarios. Una persona que se dedica a la comunicación en la Iglesia, tampoco. Hay que conciliar, ojo. No hay que estar las 24 horas del día metido dentro de un gabinete de prensa. Pero el comunicador no tiene horarios y se tiene que relacionar con el periodista o con la persona que le pide información de tú a tú. En más de una ocasión nos ha ocurrido que a mí me pasa todavía en algún gabinete de prensa de diócesis españolas, que no tengo ni idea de quién es el responsable de prensa. Tengo un teléfono, tengo un fax, para los que todavía usen el fax, hay una dirección de correo electrónico, en algunos casos hay una carita, y en muchos casos todavía a las 2 de la tarde no encuentras ya a nadie. Entonces, claro, es muy complicado establecer una relación personal, y en esto de los medios las relaciones personales son fundamentales. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes de la comunicación, la comunión. Si conoces a la persona, le pones ojos, le pones boca, le pones forma de hablar, incluso conoces algo de su vida, es muchísimo más fácil llegar a estar junto a él. Y solo saltando esa trinchera que a veces ponemos entre medios e iglesia, podemos ser capaces de hacer que desaparezca. La segunda me la voy a tomar para mí, que es la agilidad. El mundo necesita respuestas hoy, no ayer. No podemos esperar a, es que ha salido un escándalo, ha salido un problema, tengo que hablar con mi superior, tengo que ver, no tengo una respuesta para ti, llámame dentro de 2 días. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el periodista publica lo que tiene. Y luego nos quejamos de que no se escucha la voz de la Iglesia y solo sale la opinión de los críticos. Lo que pasa es que los críticos sí que saben que tienen que contestar pronto. Y a nosotros nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo salir al momento. Entre otras cosas, porque no damos la suficiente autonomía y libertad a las personas a las que ponemos a cargo de los gabinetes de prensa o de las portavocías de las instituciones. No puede darse el caso de que tú tengas el contacto de la persona con la que tienes que hablar para comprobar una información y que no te sepa responder o que seas tú el que le informa de algo. Ahí ya tienes la batalla perdida. Y luego, claro, luego nos iremos a quejar de que la Iglesia pues, no es entendida, que incluso es perseguida y que nuestra voz no se escucha. Nuestra voz se puede y se debe escuchar y tenemos que exigir que se escuche. Pero no podemos exigir un tratamiento distinto al de otras instituciones. Hay que fiarse de los portavoces y hay que mejorar la voz. Mira quién lo dice, cómo la tengo hoy. Transparencia. Responder siempre, lo decíamos antes. Responder siempre, aunque los temas sean dolorosos, aunque tengamos la sensación de que la respuesta no va a ser satisfactoria. Es complicado hablar de este asunto, pero hay que comentarlo, aunque sea someramente. El gran escándalo, la gran fuente de mala opinión de la Iglesia actual pues, son los abusos, lamentablemente los abusos a menores. No es el único sitio en el que suceden en otras partes, en la familia suceden más que en la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa nunca puede ser la respuesta que dé un responsable de comunicación de la Iglesia. Nunca te puedes esconder ni escudar en que en otros sitios también suceden cosas que están mal hechas, suceden delitos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar ejemplo, porque somos una institución que le dice al mundo cómo se tiene que comportar,
que tenemos un sistema de valores basado en el Evangelio de Jesús que nos muestra un camino para seguir. A mí no me vale que en una institución del gobierno se abuse más de niños que en una institución de la Iglesia. Yo tengo que trabajar para ser un ejemplo. Afortunadamente, las cosas están cambiando. Igual que la Iglesia ha sido un lugar donde el silencio y el ocultamiento y las malas políticas se han hecho norma común y hemos tenido escándalos, el caso de Maciel en Estados Unidos, los conocéis todos. También nos están dando la oportunidad y desde arriba las bases y la fuerza para poder cambiarlo. Hace un año el Papa Francisco convocó una cumbre antipederastia en el Vaticano y se están cambiando las normas, se está cambiando la forma de actuar y hay que seguir avanzando en eso, sin miedo. Es una gran oportunidad, comunicativamente hablando, para que la Iglesia vuelva a poder ser un lugar donde todos puedan estar con cierta confianza y donde podamos seguir anunciando cuál es nuestro mensaje. Pero para ello tenemos que seguir dando ejemplo. Ya lo hemos dado en muchísimas ocasiones, en muchísimos casos. Este caso es fundamental. Y este caso será paradigmático porque después vendrán otros. Probablemente después del boom de los abusos empezará a salir el boom de abusos a religiosas, que está empezando a salir en algunos sitios. No cometamos los mismos errores de silencio, de ocultamiento, de encubrimiento y de decir que esto solo es un ataque contra la Iglesia, porque nos equivocaremos muchísimo. Hacerse entender. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos en la Iglesia. El lenguaje eclesiástico es pesadísimo. No es un lenguaje que entienda la mayoría de la gente. Obliga a que la persona tenga un cierto bagaje cultural para poder interpretar lo que en buena medida muchas veces decimos. Seguramente muchos de los que estáis aquí tengáis una serie de estudios teológicos y determinados que a mí me den mil vueltas. Pero tenemos que saber traducir todo eso a un lenguaje que la calle entienda. Jesús fue un maestro en hacerse entender. Francisco es un maestro en hacerse entender. Cuando escucháis al Papa Francisco no necesitáis tener el Código de Derecho Canónico en la mano, ¿a qué no? Ni necesitáis tener un diccionario, tampoco, ¿a qué no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Que se acaben las mediaciones? Bueno, pero probablemente también sea el riesgo de que podamos irnos a la esencia, irnos al mensaje de Jesús. Un mensaje que ya es atractivo, porque el Evangelio lleva más de 20 siglos funcionando en todas las culturas del mundo, con toda clase de personas y en distintas circunstancias. No es un problema del Evangelio, no es un problema del mensaje, es un problema de cómo lo presentamos. De cómo lo presentamos ante el otro, ante los otros, ante ese nosotros que crea comunicación. Si no contamos con el otro, con el que nos escucha, estamos perdidos. Y aunque Jesús tenga un evangelio fantástico, si no sabemos vender, entre comillas, ese mensaje, no estaremos haciendo lo que nos pedía Jesús al principio. Ir por todo el mundo, anunciar la buena noticia. No la noticia de las pesadillas, de las prohibiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Además hay que tener en cuenta que el lenguaje religioso está perdiendo significado en nuestra sociedad. Conocéis que en España la tradición de la Semana Santa está muy metida. En todos los pueblos hay procesiones, se sacan al Cristo, la Virgen, los nazarenos con sus caperuzas. Yo tengo un sobrino que ahora tiene 7 años. Hace 2, claro, sus padres no le han educado en la fe. Y pasa mucho, está pasando muchísimo en España, que cada vez resulta más complicado que cosas que dábamos por hechas funcionen. Estamos con él en Teruel, en una ciudad pequeña de España, viendo unas procesiones y de repente se me acerca y me dice: tío, ¿por qué ese niño lleva una letra? Era un chico disfrazado, vestido de nazareno, con una cruz. Para él era una T. Imaginaos qué puede suceder en una cultura en la que estamos perdiendo cosas que nosotros dábamos por hechas. Yo tengo mucho miedo que tengo un niño pequeño, que dentro de 12, 13 años vaya al Museo del Prado, se ponga frente al Cristo de Velázquez y pregunte lo mismo: ¿y este señor quién es? No podemos perder ese carro. Y para perder ese carro tenemos que estar metidos en el mundo. En una sociedad que cada vez se está haciendo más laica. Epa.
Nuevos tiempos, nuevos recursos. Habéis hablado en estos días mucho sobre esto, no me voy a extender. Las nuevas tecnologías son nuestros aliados, no son nuestros enemigos. Jesús supo llevar su mensaje en la Galilea, en la Jerusalén del siglo I, con el lenguaje que necesitaba la gente, los hombres y las mujeres de ese tiempo. Y durante siglos hemos sabido hacerlo. No sé si aquí habrá dominicos, pero son unos expertos en haberlo llevado durante muchísimos siglos por todo el mundo, los maestros de la comunicación. La tecnología actual nos ofrece infinidad de posibilidades. Pero ¿cuántos los utilizamos? No voy a echar la culpa a los obispos, pero al final la jerarquía para buena parte de los responsables de medios y para la sociedad, la Iglesia la representa el obispo, que es el que sale hablando, o el responsable X que sale hablando. Yo cuento con los dedos de una mano los obispos españoles que tienen Twitter y que lo usan ellos. Y no soy capaz de contar con los dedos de ninguna mano los que interactúan con las personas que les siguen. Es complicado, probablemente tengas que tener a alguien que te lleve las redes, pero te tienes que fiar de esa persona, lo hablábamos antes. Y no cansarse nunca de inventar. Aquí tenéis una feria fantástica donde Edelvives, SSM, Santillana, muchas editoriales están trabajando con nuevas ideas, infinitas nuevas ideas, porque afortunadamente la tecnología nos ofrece grandes capacidades para ser utilizadas. Después hablará, creo, Arturo después de mí para hablar de una serie de proyectos muy interesantes. Vamos a aprovecharlas y a dejar de tener miedo de las nuevas tecnologías. Ponerse en su lugar. ¿En el lugar de quién? En el lugar, en el caso de las congregaciones religiosas, de las diócesis, de las personas que hacemos la información. Mi mujer trabaja en un gabinete de prensa, ella está en el otro lado de la trinchera. Ella se dedica a a decidir cuándo saca información y yo me dedico a intentar buscarla. Y muchas veces nos peleamos hablando de esto, ¿qué es lo mejor? Hay que entender la posición de los gabinetes de comunicación, pero también la del comunicador. ¿Por qué? Porque si conoces al comunicador y él te conoce, va a ser muchísimo más fácil que establezcáis una relación de cierta complicidad. Y cuando surja algo, aunque solo sea por deferencia, te va a llamar y te va a decir, oye, te va a saltar este escándalo. Oye, me han dicho que esta persona ha hecho esto. Siempre es más fácil. Y luego, no es lo mismo escribir para un periódico comarcal que para uno nacional. Como no es lo mismo escribir una noticia de deportes y ser un especialista en el Real Madrid que hablar de noticias económicas, de si sube o baja la bolsa. No es lo mismo. Necesitamos expertos en comunicación y en comunicación en valores, en comunicación en cristiano. Y no hay muchos. Hay muchísima gente con muchísimas ganas y vosotros sois un ejemplo de eso, pero nos faltan herramientas comunicativas. Por eso es importantísimo que en los gabinetes de prensa de las congregaciones, de las diócesis, de las conferencias episcopales, haya personal preparado. Ya no basta con que un cura con buena intención y que sepa escribir, o una religiosa que quiera dedicarse a eso lo haga. No basta con esto. Y además sería un paso muy importante también para esa corresponsabilidad de los laicos que tanto necesitamos. La siguiente me la aplico a mí. No ser pesados. Tenemos que ser transparentes, cercanos, estar permanentemente disponibles. Pero ojo, no mandemos 10 notas de prensa al día. No pensemos que los 20 años de ordenación sacerdotal de un religioso es súper importante para un diario de tirada nacional. Sepamos medir. No hay que abrumar a los medios de comunicación como en cualquier cosa y no todo es publicable. Y hay que estar atento a lo que sí, y hay que estar atento a lo que sucede en el mundo. Australia está incendiada por completo. De hecho, buena parte de los nublos que tenemos aquí en estos días viene de los humos de los fuegos que están arrasando Australia. ¿Cuántos misioneros tiene que haber en Australia? Infinidad. ¿Qué trabajo tienen que estar haciendo? Impresionante. ¿Dónde están? En los medios. ¿Por qué no están? Tenemos que saber, entender que buena parte de nuestro trabajo consiste en que la gente conozca lo que somos.
Evidentemente que la mano izquierda no tiene que saber lo que hace la derecha, pero tienen que saber que son manos y que trabajan. La mano derecha no se tiene que llamar de ninguna manera, si no queréis. Pero sí que se hacen cosas. Usar la imaginación. Muy importante. Esto ha sido culpa mía. Usar la imaginación. Para generar informaciones de interés, pero también para no perder esa esencia de evangelio. Hay que ser imaginativo, hay que profundizar, hay que pensar que hay muchísimas maneras de llegar al otro, que lo importante siempre es que la otra persona te entienda, que la otra persona le logres arrancar una sonrisa, un tiempo que pensar, que digas, cuando escuchas algo que se dice desde la iglesia, pues esto me ha tocado. Hay muchas maneras de hacerlo, hay que rescatar esa imaginación. Aquí tenemos personas que han hablado ya y que van a hablar ahora con una imaginación desbordante, que yo les escucho y digo, pues jamás se me hubiera ocurrido esto. Y es fantástico porque después lo puedo aplicar y de hecho voy a intentar aplicarlo. Naturalidad. El Papa Francisco nos está pasando por la izquierda respecto a esto. No sé si recordáis en Nochevieja el follón que tuvo cuando iba a visitar el Belén y una señora le agarró, y la imagen que recorrió el mundo, el Papa dándole un manotazo a la señora que casi le tira. El Papa se equivocó. Una reacción muy humana, pero se equivocó. Como si lo hubiera hecho Donald Trump, pues estaríamos criticando a Donald Trump. Y si lo hubiera hecho el presidente Santiago Piñera, también lo estaríamos criticando. Al día siguiente el Papa pidió perdón. Y ayer el Papa en su primera audiencia, en el aula Pablo VI, porque en invierno la hacen justo después de Navidad, en la Pablo VI, no en la Plaza de San Pedro, ¿qué hizo el Papa? Pues se acercó a unas religiosas que estaban ahí y le dijo a una, te dejo que me beses pero no me muerdas. Ya está. Una reacción que si nos ponemos a analizarla podemos acusar al Papa de racista porque la mujer era de color, podemos acusar al Papa de tremendista o de no tomarse en serio las cosas, pero es una reacción tan natural que acaba con cualquier cosa. Seamos naturales, estemos cerca de la gente, miremosle a los ojos, que es lo que hace también el Papa Francisco. Ha pasado durante mucho tiempo que nuestras instituciones sufren el mal del protocolo. A mí me ocurre en más de una ocasión que me llega una nota de prensa y las personas que participan en una mesa redonda, solo escribir sus nombres y sus cargos me lleva un párrafo. No puede entrar en ningún titular. Es normal. Tenemos muchos cargos en la iglesia, pero es complicadísimo para hacerlo atractivo. Cercanía, empatía, misericordia. Hay un lugar para la teología, para la densa teología, evidentemente, pero también hay un puesto que todavía muy poca gente ha decidido ocupar, que es el de interpretar en clave del santo pueblo de Dios, para entender lo que queremos decir. Hay un 10º mandamiento, pero mi torpeza, ya os digo que no valen las excusas, mi torpeza ha hecho que no aparezca, que es perder el miedo. Perder el miedo a salir en los papeles, a salir en los medios. No somos tan malos los medios de comunicación. Evidentemente es verdad que una mala noticia vende más que una buena, pero hay muchas buenas noticias que venden. Hoy se están cumpliendo 10 años del terremoto de Haití. Terremoto que se cobró la vida de 300.000 personas. Una de las grandes lacras, de los grandes accidentes, de las grandes miserias que nos demostraron también la brecha ricos y pobres del mundo. Y un momento en el que se demostró cuánta buena gente había. Conozco muchísima gente que se fue directamente a Haití, que dejó de comprar regalos para Navidad para colaborar. Cada uno dio lo que pudo. Y eso también sale en los medios, y eso también es importante. Y sobre todo, personas de iglesia que tenéis responsabilidades, tenemos que perder el miedo y tenemos que dejar de pensar que nuestros únicos púlpitos son los de las iglesias. Hay muchísimos más. Jesús, me corregiréis, que sabéis, probablemente habéis estudiado muchísimo más en profundidad el Evangelio que yo. 2 veces, 3 veces estuvo Jesús en una sinagoga. ¿Dónde predicó? En los campos, en el lago, en la barca, con sus amigos, comiendo, que también empieza por com, es la misma raíz que comunidad, comunión, comunicación. Se compenetró con la gente.
el púlpito no es el único lugar en el que podemos anunciar el Evangelio. Por dos razones: porque no es el único sitio, porque hay muchísimos más lugares, y porque encerrándonos solo en el púlpito estamos obviando que hay un mundo y que tenemos derecho a hablar dentro de ese mundo. Muchas veces nos quejamos, y con razón, de que no nos dejan hablar en determinados ámbitos. Pero es que a veces nosotros somos los que nos encerramos y hablamos en los que nos sentimos seguros. Mirad cómo se aman, decían los primeros cristianos, y hoy esa frase pues cobra mucho más importancia que nunca. Mirad cómo se aman y qué bien que lo cuentan. Ojalá pudiéramos decir esa frase. Porque hay que anunciar la buena noticia y sobre todo ser buena noticia, presentando nuestra vida y cómo la vivimos. Así como Jesús, porque si lo hacemos es imposible que salga nada mal. Yo voy a ir terminando, pero no me resisto a haceros mínimamente una suerte de abecedario. Un abecedario para hablar en cristiano. Sabiendo que en esto de la comunicación no hay fórmulas mágicas ni recetas infalibles. Pero hay un otro, hay un nosotros. Porque hablar en cristiano, decirlo en cristiano, supone hablar en primera persona del plural. Yo no tengo nada que decir para mí. Yo existo y me comunico en función de vosotros. Y entre nosotros podemos hacer un montón de cosas. Os leo simplemente las letras del abecedario, ¿vale? A, de alegría, fundamental. Sin alegría no hay nada. La buena noticia es una noticia alegre. B, buena noticia, que es el Evangelio. C, corazón. Ponerle sentido, ponerle sentimiento, ponerle vida, dejar la vida en ello. D, donación, sin pedir nada a cambio. E, de esperanza. F, de felicidad. G, una palabra muy importante, globalización. Los primeros cristianos fueron unos maestros en esto de la globalización. Fueron capaces de llevar un mensaje de un señor de Galilea que solo hablaba arameo a todo el mundo. Estamos en un mundo globalizado, no nos encerremos. Hagamos lo mismo que hizo Jesús con muchísimos menos medios y con muchísima menos posibilidad. H, que es la consonante muda. No, nunca al silencio. Tenemos muchísimo que decir. Y imaginación, ya lo hemos comentado antes. Quedarnos dentro de los muros de la iglesia solo nos va a traer soledad, frustración y guetos. Imaginación, salir. Jesús, imprescindible. K de kilo, solidaridad. No evitar dar lo que sea. Ese kilo de solidaridad, de corazón. Necesitamos una operación kilo. En España funcionan mucho las operaciones kilo en Navidad, que es que tú vas dando kilos de alimentos en hospitales, en dispensarios, en centros comerciales. Hagamos una operación kilo en nuestra iglesia. L de libertad. No podemos ser cristianos sin ser libres. La libertad, decía el Quijote, es el mayor bien que tiene el hombre. Aprovechemos esa libertad. M, medios de comunicación. Tenéis que contar con nosotros. Y nosotros tenemos la obligación de contar con vosotros. N de no. Palabra a desterrar. Olvidaos del no. Nuestra religión, nuestra fe, es una fe del sí, de la propuesta. Y es infinitamente más saludable estar diciendo sí que estar diciendo no. Para el alma, para la sonrisa. Probad a hacerlo, de verdad. O de oración. Somos personas que necesitamos encontrarnos con nuestro Maestro y con aquello que nos une al deseo de infinito y de trascendencia. P de profesionalidad. Vamos a entrar bien en el mundo de comunicación, pero vamos a hacerlo estupendamente, con personas que conozcan la técnica, los lenguajes, los modos y las armas, entiéndaseme bien lo de las armas, de este mundo. Q de Qumran. Está cogido por los pelos esta Q, pero bueno. No olvidemos las fuentes, de dónde venimos, quién nos ha enseñado. La tradición también es importante. R, resetear. No tengamos miedo a dar marcha atrás, a reconocer los errores, a empezar aunque sea desde cero. Nunca empezaremos desde cero porque siempre vamos a tener a Jesús de Nazaret. Las parábolas de Jesús son un gran ejemplo de cómo cambiar. No hay que tener miedo a recomenzar, que decía Cortázar. Hoy es siempre todavía, también para Dios, también para nosotros. Ese de sufrimiento, porque ningún camino es fácil y estará repleto de incomprensiones, de rechazo y también de maldad. A Jesús le pasó, le traicionaron los suyos.
Para eso, no os olvidéis de la primera palabra, la alegría. Tenemos un camino con un final. No se acaba todo en la muerte. T de tiempo. Tengamos paciencia. ¿Vale? Seamos constantes. Lo cual no quiere decir que nos tumbemos ahí a la Bartola y esperemos a que todo se solucione. Tampoco funciona así. Nuestro tiempo es sumamente valioso para Dios. No te aceleres, pero tampoco te distraigas. U, ya vamos acabando. U de unidad. Que seamos todos uno para que el mundo crea. No estamos hablando solo de evangelio en una congregación determinada o solo para la Iglesia Católica. No. Todos somos hijos de Dios. Todos y todas somos hijos de Dios. Allá donde os juntéis en mi nombre, yo estaré con vosotros. Jesús no dijo, pero si solo sois los dominicos, si solo sois los jesuitas. No dijo eso. V de valor, de valentía. Hay que ser valientes para transmitir la buena noticia, sin ser kamikazes. Dios no quiere mártires. Busca profetas, testigos, maestros y sobre todo hermanos. Y hay que ser muy valiente para acercarse a alguien que sufre y preguntarle cómo está. Y para escuchar, o para hablar, o para decir cosas incómodas. No sé si estoy diciendo alguna. También para pedir perdón antes que para pedir permiso. Hay que tener valor también a veces para eso. X, lo que decíamos antes, la misión ha de ser anónima. No es necesario que todo el mundo sepa que yo estoy haciendo esto, porque la vanagloria tampoco es buena. Pero ojo, debe tener nuestros ojos todo lo que hagamos. Nuestra boca, latir por nuestro corazón. Debe tener un rostro y un nombre. Yo soy Jesús Bastante Liébana, soy periodista y me siento cristiano, como tú y como muchos otros. Y tengo pues mis talentos y los tengo que aprovechar. La Y, que es la letra que más suma del abecedario. I, yo y tú, nosotros. Y Z, ya acabó, zapatos. Hay que gastar muchos zapatos en el camino de la vida y de la felicidad. Que nunca nos cansemos de caminar, hasta que las suelas se transformen en cocodrilos, los calcetines se pueblen de tomates y los pies de callos y ampollas. Un paso tras otro y luego otro más. Porque nuestra vida, y también nuestra vida como cristianos, es buscar, caminar y hacer camino. Y también acompañar a otros que han perdido el camino, que se han dado la vuelta, que están hartos de que les pisen. Para eso, Jesús es un magnífico GPS. Y de la A a la Z, vamos a volver a la primera palabra. No olvides nunca ni tu alegría ni tus zapatos. Muchas gracias.